buenas tardes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría poder estar frente a ustedes a través de esta pantalla y, por supuesto, en una nueva temporada de Una Tarde con mi Pastor. Estas reuniones, este programa cada vez ha ido creciendo y hoy estamos en la 5ª temporada. Y qué mejor que ahora tratando un tema tan importante y tan necesario que lo podamos conocer. La historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Perú y, por supuesto, también la historia de Lima al encuentro con Dios. Así que van a ser 12 semanas extraordinarias en las que vamos a disfrutar de manera muy especial cada entrevista, siendo que vamos a entrevistar a hombres de Dios que fueron protagonistas en algunos de estos eventos tan importantes que forman parte de la historia de nuestra denominación. Así que yo les quiero animar, por favor, a que no pierda la oportunidad de compartir la transmisión con los amigos, los familiares, los hermanos de la iglesia, y puede aún inclusive compartirlo con personas que no son cristianas, porque esta es una oportunidad para que puedan conocer cómo Dios amó al Perú y envió un equipo de hombres y mujeres de Dios para impactar nuestra nación con el Evangelio a través de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que, sin más preámbulo, tengo que mencionarles que el día de hoy tengo a nuestro primer entrevistado, un pastor que la verdad es una inspiración para muchos. Los que le conocemos sabemos que hemos sido inspirados por su humildad, por su corazón pastoral, por su pasión por las ciudades del Perú y sobre todo por esos pueblitos a donde él fue muchas veces llevando el Evangelio de Jesucristo. Un predicador itinerante de la palabra del Señor, contratado por la Alianza desde muy joven. Ya va a conocer la historia de este siervo de Dios, felizmente casado con doña Antonia y 6 hijos y una hermosa familia que aprendió a caminar con él en su vida ministerial. Fue secretario de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú por 15 años, 2 veces presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, es un maestro en el seminario bíblico de la Alianza y a pesar que ya está jubilado, todavía tiene mucha fuerza para seguir sirviendo al Señor y por esa razón hemos querido tenerle en esta tarde con nosotros en Una Tarde con mi Pastor. Me estoy refiriendo al pastor Vidal Bravo, a quien voy a recibir con fuertes palmas. Dios te bendiga, pastor. Qué alegría poder tenerte aquí con nosotros. Por favor, un saludo para todos los que están viendo esta transmisión. Okay. Muchas gracias, pastor, por esta invitación. Voy a aprovechar la ocasión para poder dirigirme a los hermanos y pastores quienes se acuerdan de uno, para compartirles realmente lo que Dios ha hecho aquí en nuestro país a través de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. En realidad es un tema muy amplio, muy emocionante, conocer lo que Dios ha hecho casi ya por 90 y tantos años en el Perú. Entonces, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante trabajando para la gloria del Señor. La Alianza Cristiana y Misionera tiene que cumplir esa misión de llevar el Evangelio hasta que Él venga. Yo admiro esta familia aliancista porque tiene un trabajo muy interesante. Ha mantenido su visión y su pasión cerca de 100 años aquí en el Perú y a nivel internacional más de 130 años. Amén. Es una denominación que sigue creciendo por la gracia de Dios. Amén. Así que, hermanos, vale la pena ser parte de este movimiento y también participar activamente como siervos de Dios. Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que estén y sigamos adelante. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos guíe en esta tarde. Y luego, después de la oración, vamos a ver un corto video de la historia de la Alianza, un video de 3 minutos, y luego vamos a las preguntas que tenemos para conocer la historia de la denominación. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta preciosa tarde por esta bendición tan hermosa
de poder compartir este tiempo con el pastor Vidal Bravo. Deseo con todo mi corazón que sea tu Espíritu Santo tomando control de este tiempo y que lo que podamos compartir en esta tarde sea de inspiración y de bendición para todos nuestros hermanos y amigos que nos verán a través de las transmisiones en Facebook y en YouTube. Oramos, Señor, para que tu gracia sea poderosa sobre nuestras vidas y sobre este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén. Veamos el video, por favor. El 2 de abril del año 1897 nacía oficialmente la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Nueva York. Su fundador fue el joven pastor Alberto Benjamin Simpson, de nacionalidad canadiense, quien reunió a diversos creyentes que tuvieran la pasión de alcanzar vidas para Cristo en todas las naciones del mundo. Fue así que comenzaron a salir misioneros dispuestos a entregar sus vidas en pro de que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta el último rincón del planeta. Canadá, el Congo, India, Japón, Argentina, Ecuador, Chile, Filipinas, Vietnam, Nueva Guinea y muchos países más fueron alcanzados con la palabra de Dios. Dios puso en el corazón de la alianza el poder alcanzar a nuestro país para Cristo. Hubieron 2 intentos misioneros, uno en el año 1893 y otro en el año 1897, pero ambos fracasaron porque nuestro país era un país netamente católico romano y el Estado no brindaba ninguna facilidad para la predicación de la palabra. Sin embargo, no se dejaron vencer y fue así que en el año de 1922 un grupo de misioneros aliancistas llegaron al Perú procedentes del Brasil para plantar iglesias en la selva peruana. Entre ellos estaba el misionero Raymond Clark, quien hizo de la selva peruana su base de operaciones para la evangelización de la Amazonía. Decidió trabajar con la tribu de los Campa, convirtiéndose en 1923 el Perú en el 23 campo misionero de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Cahuapanas fue la ciudad base y desde allí Raymond Clark, Clyde Taylor y Benjamin Barton comenzaron su labor misionera. La selva era una zona difícil y el transporte era demasiado caro. Había que traer los materiales de Lima. Por ello, buscaron otra zona donde establecerse. Es así que llegan en 1926 a la ciudad de Huánuco, donde el 6 de junio se llevara a cabo el primer servicio público en medio de gran oposición. Se llevó el evangelio a muchas ciudades del departamento de Huánuco: La Unión, Pachas, Panao, Pomacucho, entre otros, para luego comenzar a expandirse por todo el Perú con el mensaje de Jesucristo. Wow, qué historia tan interesante. Bueno, pues cuando hablamos de la historia de la alianza aquí en el Perú, tenemos que hablar de intentos. Hubo un primer intento, un segundo intento con Carlos Bright, el primero, el segundo con un tal Arnold. Sí. Y bueno, no dieron sus frutos. Sí. Bueno, el primero con Carlos Bright, en cierta manera sí dio frutos, pero no precisamente para la Alianza Cristiana Misionera. Claro. Como Carlos Bright vino enviado por la Misión Alianza, pero llegando al Perú, como él era de Hermanos Libres, así es, entonces procuró trabajar solo, se independizó de la Alianza Cristiana y Misionera
Pero continuó predicando el Evangelio, formó grupos, iglesias pequeñas. Cosa que más tarde esos grupos pequeños ya tomaron forma y con otro misionero ya le dieron el nombre de Iglesia Evangélica Peruana. Claro. De esa manera, la alianza en cierta manera contribuyó para el origen de esta denominación también, ¿no? Entonces, en cierta manera sí dio fruto, pero no para la alianza. Claro. Ahora, qué interesante, pastor, de que la misión de la Alianza Cristiana y Misionera en los Estados Unidos enviara a alguien que no era propiamente la alianza, sino de otra denominación, porque creo que al comienzo su prioridad era enviar misioneros, era como una base, una agencia misionera, ¿no? Claro. Y por esa razón fue enviado Carlos Bray con recursos de la Alianza Cristiana y Misionera, pero que quería trabajar de manera independiente, ¿no? Exacto. Esa era un poco la historia, ¿no? Claro, lo que pasa es que la primera junta misionera de la alianza no era realmente nacidos en la alianza. Todo lo que formaban procedían de otras denominaciones. Claro. El mismo Alberto Benjamín Simpson no era aliancista, Claro. era presbiteriano. Pero ellos estaban creando un nuevo movimiento llamado Alianza Cristiana y Misionera. Claro. Entonces, los que nacieron ya dentro de ese movimiento llamado Alianza, ellos sí serían aliancistas netos. O sea, eso significa que al comienzo, digamos, no había una cultura muy propia. O sea, recién estaban construyendo toda su filosofía. Claro, claro. Misionera, ministerial, pastoral. Claro. Porque en todo caso era como la suma de varias filosofías, todavía no se había hecho una. Exacto, ¿no? exacto. Qué interesante, ¿no? Qué difícil trabajar así, ¿eh? Obviamente, por eso se habla de Alberto Benjamín Simpson. Tuvo una sabiduría tal de poder unir en su equipo, que estaba compuesto de líderes que se unieron a él por su visión, por su pasión. Así es. Es decir, eran otros líderes de denominaciones, pero que estaban apasionados como Alberto Benjamín Simpson, que apoyamos. Formaron ese grupo primero, gente, por ejemplo, la historia habla de un salvacionista, es decir, de Ejército de Salvación, presbiterianos, metodista incluso, y probablemente algunos de las Asambleas de Dios. Por eso es que Alberto Benjamín Simpson en sus reuniones decía, no vamos a hablar de doctrina. Claro. Aquí nuestro tema es misiones. Así es, el mundo para Cristo. Nada más. Así es. Pero los que dentro de ese movimiento ya nacieron como producto de la alianza, ellos sí ya tenían lo que es la visión aliancista. El ADN. Nacidos. Claro. Nacidos. Y como A.B. Simpson era el visionario, conectaron su corazón con él, ¿no? Exacto. Qué interesante. Entonces, por esa razón, los misioneros que eran enviados, puede que al comienzo fue un poco difícil, ¿no? Mantener la filosofía que en los siguientes años sí se logró, con los siguientes misioneros. Exacto. Ok, entonces el primer intento, digamos que sí dio frutos, pero finalmente se fundó la Iglesia Evangélica Peruana, la IEP. Exacto. En el segundo intento no se conoce mucho. Hubo un tal Arnold que... Arnold vino a Huancayo y se encontró en Huancayo con un catolicismo demasiado beligerante y demasiado fanática, que cuando lo vieron, escucharon como misionero evangélico, pues no le dejaron trabajar por nada. Claro. Y como estaba solo, así es, y prácticamente se sintió solo y prefirió regresarse, ¿no? Y el catolicismo también era como un tanto agresivo, ¿no? Claro, agresivo. Así que... En ese tiempo el catolicismo contaba con el apoyo del mismo gobierno, ¿no? Claro. Entonces, eso era el problema. Entonces, en esa ocasión sí, creo que Arnold no dejó nada absolutamente. Ok. Bueno, vamos al tercero entonces. El tercer intento de la alianza por plantar una iglesia aquí en el Perú.
surgió no tanto como un proyecto definido, porque leí en la historia de que el plan con Raimundo Clark y su primo era ir a Brasil. Claro. ¿No? A establecer una obra allá, pero se dio cuenta que ya habían otras denominaciones que habían hecho un trabajo previo y de pronto ahora él está esperando indicaciones, ¿no? De la base de Nueva York y ahí es cuando le dicen tienen que ir a Caguapanas. Exacto. ¿No? Sí, Raymond Clark ya trabajaba en Brasil. Sí. Según la historia, ya estuvo él 10 años ahí como profesor de un colegio. Sí. Pero que fines de semana hacía obra misionera junto con otros misioneros, tratando de investigar dentro del país comunidades para poder plantar una iglesia. Pero yo creo que sí fue un proyecto de la sede misionera de la Alianza desde Nueva York, porque le piden a Raymond Clark que por favor viajaran al Perú. Sí. Entonces, él aceptó y con 1 o 2 más viajan hasta Iquitos, por el río Amazonas. Llegan en Iquitos y ahí se encuentran con otro grupo de misioneros de la Alianza que venían de la ruta de Ecuador. Así es. Y comparten las experiencias de sus indagaciones, de sus informes, y luego reciben la indicación de que tienen que volver a Estados Unidos. Pero Raymond Clark, él dijo, yo no voy a ir, porque ¿cómo voy a ir si no tengo nada claro? ¿Qué voy a informar? Yo me quedo aquí. Y le despidió a los demás, él se quedó en Iquitos. Y ahí él tomó un rumbo, según él, desconocido, siguiendo la ruta de los ríos. Varios días navegando por los ríos, llegó hasta el lugar de Caguapanas. Vio muchos lugares. Ahí en la memoria que escribe Raymond Clark hay detalles. Él era un investigador, un explorador nato, le gustaba viajar, explorar, etcétera, ¿no? Muy minucioso, escribir. Incluso él escribe los nombres de los ríos y todas esas cosas. Quizás lo que nos importa es cómo llegó a Caguapanas. Sí. Desde Iquitos a Caguapanas no es cerca en el mapa. En varias semanas llegó allí. Y vio un lugar aparentemente bueno como para empezar una obra. Y en Caguapanas descubrió que había como un campamento incendiado, porque quedaban unas columnas de madera quemados, carbonizados. Él averiguó allí qué había pasado. Un nativo le dijo, aquí funcionaba un campamento catequista de la Católica Romana. Pero los nativos resentidos lo quemaron como una venganza. Y la historia es interesante porque parece que el administrador del campamento trató mal a un nativo. Y el nativo informó a su pueblo y el pueblo se preparó para atacarlos. Y felizmente alguien le pasó la voz a las monjas y otro para que salieran. Escaparon dejando todo y los nativos llegaron igual, incendiaron el campamento. Wow. Ok, a ver entonces si entiendo mejor. No fue una orden que vino desde la base de Nueva York, vayan a Caguapanas. No. Sino que él se quedó solo, que esa es otra parte de la historia que a mí me impresiona. Se quedó solo y solo comenzó a buscar un proyecto hasta que llegó a Caguapanas y allí entonces es donde él envía el proyecto a Nueva York y de ahí le aprueban, algo así. Exacto. Ahora, una cosa más, pastor, que leí en la historia, interesante, que dice que una de las cosas que cargó el corazón de Raymond Clark fue que cuando en esa visita
él se hace ayudar de algunos de la población de los Caguapanas y llega a una especie de restaurante, hotel, y pide que lo alimenten, ¿no? Los del hotel dijeron, no los podemos alimentar porque ellos son animales, como animales para nosotros. Y eso cargó el corazón de Raymond Clark. Exacto. Y él dijo, a estos me voy a evangelizarlos, los voy a amar y voy a darles esa dignidad que Cristo puede darles, ¿no? Eso diríamos que era la razón principal en que Raymond Clark dijo, aquí vamos a implementar una sede misionera de la Alianza. Ajá. Por esas dos razones, ¿no? Uno, porque los nativos eran maltratados, entre comillas, por los civilizados, que sin duda eran gente explorador que sacaban materiales, ¿no? Explotadores. Claro. Y que sacaban caucho, jeve, y leña, maderas y todo eso. Ajá. Y contrataban a los nativos para hacerles trabajar y los trataban como animales. Sí. Y el misionero vio que era muy triste tratar a otro ser humano, ¿no? Entre seres humanos tratar como animal a los demás. Y otra razón era que ellos deben saber que hay un Dios que les ama. De esa manera decidió que Caguapanes sería el lugar y después ya retornó a su país, igual caminando. Esta vez ya no volvió para Iquitos, sino salió Villarrica, Tarma, Oroya, Lima. Dice que llegó en muchas semanas. Bueno, yo sinceramente me pongo en el lugar de Raymond Clark y de solo saber, yo tengo acá un registro de uno de los viajes que hizo para llegar de un lugar a otro en la zona de la selva. 4.320 kilómetros en barco de pasajero, 1.536 kilómetros en tren, 400 kilómetros en auto, 200 kilómetros a lomo de bestia, 112 kilómetros a pie, 1.600 kilómetros en canoa y 400 kilómetros en una lancha a vapor. Pero ¿quién es este? Este es... Yo pienso que wow. ese hombre no ha hecho, mejor dicho, ha hecho lo que ningún peruano ha hecho dentro de su propio país. Imagínense de Brasil viajando por río a Iquitos. De Iquitos varias veces, varias semanas llegar a Caguapanas. Y de Caguapanas salir por otra ruta, Villarrica, Tarma, Oroya, en tren, caballo, caminando. Demoró como 4 semanas, dicen. Tren a Lima. Me imagino que ese viaje le ha durado por lo menos 2 o 3 meses. Wow. Pienso que no hay ni un peruano que ha hecho esa travesía dentro de su propio país. Sí. Es el único gringo que hizo eso. Wow. Tremendo. Qué inspiración, qué inspiración. Yo creo que era solo por el amor al llamado de servir a Dios. Sí. Y amor por los peruanos. Sí, aquí la historia registra un viaje de 19 días, 8 días en lancha, un día en canoa, 8 días a lomo de bestia, hasta llegar a la carretera, un día en camión hasta La Oroya y otro día en tren hasta Lima. Cuando quiso moverse a la ciudad de Lima para alguna otra actividad, ¿no? Claro, claro. Wow. Bueno, yo digo que los sueños, la visión que Dios pone en nuestros corazones demanda mucho sacrificio, mucha renuncia, Sí. estar dispuestos inclusive hasta morir en el intento. Exacto. Y creo que Raimundo Clark sabía que no iba a ser fácil, más aún estaba solo. Esa es la parte Solo, que me impresiona, porque uno dice, bueno, pues si estoy con uno a mi lado, si me enfermo, me accidento, me pasa algo, pues por lo menos, dice la Biblia, mejor son 2 que 1, pero él convencido se quedó y finalmente llevó adelante este proyecto en Caguapanas. Y lo admirable es que cómo se comunicaba él. Dígame, por favor. Cómo se relacionaba con la gente. Claro. Imagínese. Pero la comunicación no era posible. Cartas, tal vez. No sé.
relacionarse Wow. con la gente de ahí, los nativos, todas esas cosas. Es admirable. Ok. Yo veo un hombre excepcional a quien Dios escogió para hacer ese tipo de trabajo. No hay duda que los que abren camino, ¿no? son los que más sufren, ¿no? Pero, Sí. y él fue eso, fue eso. Y gracias a Dios por hombres como él, que seguro ya tenía el ADN de Ave Simpson, ¿no? Obviamente. Porque Ave Simpson deja Claro. la presbiteriana para ayudar a los despreciados, ¿no? Para Claro, evangelizar a los despreciados. Exacto. De alguna forma él está repitiendo la misma experiencia, pero obviamente en un país tan lejano al suyo, ¿no? Exacto. Tan lejano. Pastor, tengo algunas preguntas porque Excelente. el tiempo avanza. Creo que la primera de alguna manera está respondida, pero vamos a hacérsela de todas maneras. ¿Por qué decidieron comenzar la obra aliancista entre los campas de Cahuapanas en el año 1925, cuando se fundó la iglesia allá en Cahuapanas? ¿Por qué en Cahuapanas? ¿Por qué no en Lima? Ajá. Bueno, como mencionamos, que el proyecto viene de la sede de la Alianza en Nueva York, pidiendo a Raymond Clark, que estaba allá trabajando en Brasil, y la historia dice que le pidió un favor que viajara al Perú. Entonces él toma la ruta Brasil, por río Amazonas, hasta llegar a Iquitos. Ahí se encuentran con otro grupo que venía de la ruta de Ecuador, intercambian informes y el resto tiene que regresar a su país. Pero Raymond Clark tenía una carga porque todavía no habían encontrado un lugar donde plantar una obra para la Alianza Cristiana Misionera. Él se quedó solo. Entonces en su investigación, en su viaje, llega a ese lugar, Cahuapanas. Él es quien toma esa decisión. Okay. La decisión no viene de la sede de la Alianza. De Nueva York. De Nueva York era de que vayan al Perú Claro. y planten una obra. El lugar sería decisión del misionero que viaja. Entonces a Raymond Clark le pareció muy bien ese lugar de Cahuapanas por varias razones. Uno, porque encontró una comunidad nativa, los Campa. Es decir, esa comunidad nativa se llamaba Campa, que vivía en un poblado, Cahuapanas. Y él vio que ellos nunca habían escuchado acerca del amor de Dios. Eso le movió mucho. Wow. Y encima vio que la gente que había ingresado a esos lugares para explotar la riqueza de la naturaleza allí, hacían trabajar a los nativos como si fueran animales y los maltrataban. Entonces, esas dos razones hizo que él decidiera que la obra empezaría en Cahuapanas, dentro del Perú. Tuvo compasión por Tuvo esa compasión. gente. Y eso fue lo que... Obviamente los primeros misioneros creo que hicieron todo, sufrieron, resistieron todo, por esa pasión de llevar el Evangelio, esa compasión por la gente que no conocía a Cristo, ¿no? Esa fue la razón. Wow. Entonces ya en el año 1925 se instalan ellos, construyen casas para vivir, un local para reuniones, y al otro lado río vivían los Campa. Se relacionan, hacen amistad y empiezan a trabajar con ellos, intercambian servicios, porque los misioneros tenían algunas cosas que les interesaban a los nativos y los nativos compartían sus productos para sostener a los misioneros. Qué ¿no? interesante. Entonces empezaron a vivir. Bueno, y estamos a punto de cumplir 100 años, entonces. Claro, ¿no? claro. Qué interesante. Si Tenemos que celebrar. llevamos el tiempo desde el año 1925, Ajá. pues nos faltan 4 años para centenario. Sí, ¿no? pues, sí. Ahora, bueno, años después le entregan a otra misión Ajá. la obra. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Ya. El sitio Cahuapanas estaba en medio de toda una selva virgen.
Estamos hablando 90 y tantos años atrás, donde ese tiempo el Perú no tenía medios de comunicación, Wow. medios de transporte, como ahora conocemos que hay por todos los lugares. Llegar a Cabopanas se tiene que haber sido una aventura. Entonces, después de algunos años, los misioneros ahí en Cabopanas empezaron a sentir la soledad ahí. No había manera de comunicarse con su país, Claro. no había manera de cómo abastecerse de necesidades básicas, como por ejemplo ropa, por decir alimentos que se necesitan como sal, azúcar, Claro, otras cosas. Claro, tenían productos de la naturaleza allí, Wow. pero se necesitaban otras cosas para, ¿no? O sea que necesitaban ellos abastecimiento, pero no había manera. Ok. Pensaron que tal vez de Iquitos sería fácil por el río Grande que podía pasar por ahí. Pero en Iquitos no tenían a nadie que podía enviarles. Y otra vez era una situación muy larguísima. Pensaron en Lima, y Lima era otro tanto. Ya hemos visto cómo llegó Raymond Clark a Lima por una Claro. serie de formas. Sí. Y Cabopana no era conocido en el Perú. Era un lugar, así como acá en este momento puede haber comunidades que nosotros no conocemos dónde está. Así ¿no? es. Entonces, mandarle algo allá a Cabopana, nadie dice, no conocemos. ¿Cómo es? Entonces ellos empezaron a sufrir abastecimiento. No había medicinas, no había alimentos. Entonces empezaron a pensar que tienen que salir Ok. de esa zona a otra parte donde sea con accesibilidad a, digamos, otras ventajas, ¿no? Y como la historia dice que Raymond Clark era un explorador, él no estaba tranquilo en Cabopanas. Estando en Cabopanas ya había salido a varios lugares. Wow. Paralelamente estaba visitando Cusco, Ayacucho, Huánuco, Huaraz, incluso llegó por todos esos lugares, mirando cómo es el Perú. En eso justamente llegó hasta Huánuco. Claro. Luego hablamos de Huánuco. Entonces, al ver esa situación, ellos se enteran que ya había otro grupo misionero que no era de la Alianza, Ajá. en la cercanía de Pucallpa, que ya tenían mayor estabilidad, ya habían implementado comunicación con su país y toda esa cosa. Entonces para ellos pues era mucho más fácil abastecerse desde Pucallpa, Claro. lo que sea. ¿Sabe qué misión es? Misión SAM, Sam. Oh. o claro. aquí tengo el nombre, South American Indian Mission. Ajá. No sé si era el mismo Misión SAM, pero según este antiguo estaba buscando yo más información, no la encuentro. En español sería Misión a los Indios de Sudamérica. Claro. Claro. Entonces ellos ya tenían con mayor anticipación todo ya implementado. Ajá. Claro. Entonces los misioneros de la Alianza hicieron un convenio con ellos. Mire, hermanos, ustedes están ya en mejor posición, Claro. mejores condiciones, ya tienen conexiones con su país, todas esas cosas. Aquí tenemos una obra, le queremos transferir a ustedes. Claro. Claro. Ellos adoptaron, ellos transfirieron con todo lo que habían hecho ahí, local, casa de misioneros. Wow. O sea, quiere decir que Raymond Clark, de todas maneras, empezó solo, pero no se quedó solo. Llegaron otros misioneros y formaron un Claro, equipo. cuando él llegó a Cabopanas, por primera vez estaba solo. Claro. Y luego, después de llegar a Lima, por toda esa travesía que hizo, Sí. regresó a su país, a Nueva York. Ajá. Estando en Nueva York, él informó a la sede misionera diciendo que ya encontré un lugar apropiado en el Perú, en Cabopanas. Ajá. Necesito la autorización de la sede principal de la Misión Ok. Alianza. Es ahí donde la aprueban que tienen que retornar al Perú para llegar a Cabopanas. Entonces ya no viene solo. Ya viene con un primo, ya viene con Benjamin Barton. Claro. ¿Se otro- casó? ¿Tenía esposa? Todavía. Ah, ok, ok. Raymond Clark era viudo, Oh. era viudo,
con un hijo, su hijo lo cuidaba su papá, Wow, el abuelo. el abuelo. Claro. Entonces, pero ya en el Perú se conocen con una señorita misionera que vino posteriormente. Claro. Y la soledad les unió. El amor, el amor. Entonces hicieron, ahí en la foto sale como una parejita. Ok. Sí. Ok, pastor, avanzamos. Sí. Huánuco. ¿Por qué miraron Huánuco? ¿Por la cercanía? ¿Qué los llevó a, Claro, lo que a pasa es que establecerse ahí? Estando en Cabapanas, ya Raymond Clark viajando encontró a Huánuco. Ya el siguiente año nomás, ya casi paralelo con Cabapanas empieza Huánuco. Ya Huánuco empieza el 22, sí, el año El 22, 26. 1926. Sí. 26. Entonces, encontró en Huánuco un lugar totalmente blanco. Según la historia, no había misioneros, no había pastor, no había iglesia, no había nada. Aunque 10 años antes había llegado un agente de la Sociedad Bíblica para repartir Biblia, vender Biblia. Y allí, digamos, alguien leyó el Nuevo Testamento por primera vez. Un sastre, apellido Chocano, creo. Y él había formado, él se convirtió solo leyendo el Nuevo Testamento. Y renunció a su superstición, sus vicios, y empezó a predicar a otros. Ganó como 5 personas. Y seguramente se comunicó con la Sociedad Bíblica, le mandaron a un predicador, un misionero, para cuidar ese nuevo grupo. Pero por la salud de la esposa de ese misionero, abandonan la obra. El pequeño grupito se deshizo prácticamente. Después de 15 años llega la alianza en el año 1926. Y en el camino se cruzaron con 3 creyentes. Y los creyentes se alegraron mucho al ver a los misioneros. Como que su corazón de cristiano se reanimó. Al fin tenemos, ¿no? Y también, claro, para los misioneros de la alianza fue una linda cosa ya encontrar 3 hermanos en Cristo. Claro. Con ellos y más unos nuevos contactos empezaron el primer culto. Wow. El 6 de junio. Por eso el 6 de junio es importante en la alianza. Mire. En el mes es 6 de junio. En el año es el 25. Por el año Cabapanas y por la fecha, el día y el mes, Huánuco. Claro, porque eso sería primera iglesia alianza que realmente vivió hasta ahora. Claro, claro. Entonces, por eso se considera el 26 de junio como la fecha. Ok. Ahora entendemos por qué Huánuco está llena de iglesias alianzas, porque fue un mover de Dios, un despertar impresionante, el evangelio comenzó a correr por todos lugares. Claro. Y quiero un poco detenerme aquí en Huánuco, porque Huánuco ha sido pues la sede de muchas experiencias, ¿no? Digamos, el lugar donde muchas cosas lindas sucedieron. Entre ellas, que usted también es de Huánuco, ¿no? Claro, claro. Chavín de Pariarca. Chavín de Pariarca, el distrito donde nací. Ajá. Sí. Y eso, digamos, si usted se remonta a la infancia suya, ¿cuánto demoraba en llegar desde allí hasta la ciudad de Huánuco? Mira, un día de camino hasta el último estacionamiento de carro. Ajá. Y de ahí a Huánuco otro día en carretera, ya por carro, porque la carretera era una trocha. Hoy día llegan en 5 horas los carros, porque ya han mejorado todo, ¿no? O sea que era como 2 días. 2 días hasta la ciudad de Huánuco. ¡Wow! Sí. Bueno, pregunto esto porque estábamos conversando un poco sobre la experiencia de los misioneros que comenzaron a llegar a Huánuco y el trabajo que tenían que hacer también de evangelizar. Claro. Y me contabas de don Jaime McHerigan, que tuve la oportunidad de conocerle en sus últimos años de ministerio acá en el Perú, Claro. cuando él enseñaba música en el seminario Claro. de la Alianza, Ajá. en el IVA, ¿no? Sí, sí. Y él un día
tuvo que ir a su pueblo para predicar. Claro, en ese tiempo los misioneros que ya tenían su sede en Huánuco, pues se desplazaban a todas las provincias y distritos dentro del departamento de Huánuco. Por eso Huánuco está saturado de Iglesia Alianza. Ajá. Casi en cada pueblo, cada provincia hay una Iglesia Alianza. Ajá. Por eso dentro del departamento de Huánuco tenemos, no sé si 12 regiones organizadas. Ajá. Sí. Entonces en ese tiempo los misioneros viajaban mucho y, como repito, no habían carreteras por todas partes. La única forma de trasladarse era al lomo de bestia. Wow. Sí. Siempre había un lugar hasta donde llegaba carro, y ahí para llegar al pueblo tenía que ir a caballo, ¿no? Y Bueno, por lo general andaban con 3. Claro. Uno para el misionero, uno para carga del misionero y otro para el guía, ¿no? Claro, 3 caballos. Ahora, hagamos un paréntesis para poder un poco contar la historia suya y de su padre. Su padre se convirtió a Cristo cuando usted tenía como 13 años. Como 13 años, sí. ¿Quiere contarnos así chiquitito cómo fue su conversión Sí. de su padre? Si yo estoy en el Evangelio ahora, si soy pastor, es por testimonio de mi padre. Wow. Él, antes de convertirse, era un hombre muy cruel en la casa, violento, en resumen diría alcohólico. Era un ebanista él, pero de sábado, domingo y lunes se daba la bebida. Wow. Y cuando regresaba a casa nos maltrataba a todos, ¿no? Wow. Pero gracias a Dios llegó los misioneros a predicar el Evangelio, a hacer como una campaña en ese pueblo. Mi padre tenía 3, 4 amigos de la misma... de la borrachera, ¿no? Claro. Entonces se enteraron que llegaban los misioneros y dijeron: vamos a votar a los misioneros del pueblo. Ah. Vamos a emborracharnos para tener valor y lo vamos a meter palo. Y menos mal que en el grupo que habían venido a esa campaña, había venido un hermano que era ex policía. En ese tiempo existía policía republicano, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y era creyente, era diácono en la iglesia. Últimamente me enteré que era iglesia del Lince. Ajá. Entonces, los hermanos dijeron: por si acaso, lleva tu uniforme de policía. Y justo cuando empezaron campaña, como sabían que ese tiempo había persecución, ataques, Claro. el hermano estaba ya con su uniforme, ¿no? Claro. Y justo llegaron ahí mi padre y sus amigos borrachos para atacar a los hermanos, y salió el hermano con su uniforme. Con su Digo, uniforme. ¿quiénes son estos evangélicos? Mira, para que te enteres quiénes son, pasen adentro. Pasen. Pasen, por favor. Si no pasan, tenía un lentes con ese estuche. Y enseñó su... Como si fuera un revólver. Sí, ellos creían que era su revólver. Ahí acá, tranquilitos entraron los 4 borrachitos ahí, entre ellos mi padre. Escucharon las alabanzas, escucharon el mensaje. Y se entregaron. Cuando pidió que levantaran las manos, levantaron los 3 las manos. Levantaron sus manos y ahí se convirtió mi padre. Ahí se convirtió mi padre. Eso me hace recordar una historia de uno de nuestros pastores que casi con un revólver en la mano le dijo a uno: arrepiéntete ahora y conviértete a Cristo. Bueno, entonces su padre se convirtió a Cristo. ¿Y hubo transformación o no? Por supuesto. Hubo, en caso de él, más que de sus otros amigos, en caso de él fue una transformación radical. ¡Wow! Algo que Dios hizo, un milagro prácticamente. Esa misma semana ya no se fue a emborracharse. La siguiente semana él decía que era nuevo hombre. ¡Wow! Nosotros no entendíamos qué pasó. Pero estaba sorprendido usted. Pues claro, ¿cómo va a ser nuevo hombre? Claro. Yo era jovencito, 13 años, ¿no?
Y yo no entendía. Y luego la siguiente semana, por la borrachera que él tenía, su dinero lo usaba para esa cosa, porque ganaba más o menos bien su platita en la ebanistería. Claro. Tenía suficientes recursos para mantenernos más o menos arreglados a nosotros. Ajá. Pero andábamos descuidados totalmente porque todo el dinero... Claro, el alcohol, Alcohol, y la ¿no? borrachera. Pero él se fue a la tienda, yo me acuerdo, la imagen de este hombre. Wow. Había tiendas ahí, él usaba su poncho. En su poncho trajo varias cosas. Wow. En una mesa lo vació. Había nueva blusa para mi mamá. Wow. Había zapatillas para mis hermanos, para mí. Y nosotros, ¿qué está pasando con esto, papá? Dios mío. Abandonó su relación extramarital. Wow. Dejó de maltratar a mi madre. Ya no le, hasta ahora nunca más volví a ver poner manos sobre mi madre. Por eso yo me he quedado con esa idea de que fue un cambio radical. Dejó la bebida, dejó de maltratar a mi madre, y empezó a asistirnos, a atendernos mejor a sus hijos. Aun cuando yo ya era rebelde contra él, eso es que me tocó a mí mi corazón. Claro. Cuando entré a secundaria, yo luchaba con eso. Porque mi profesor de Historia Universal era un ateo. Mateo. No sé hasta qué punto era ateo, porque cada vez que empezaba la clase, él siempre se ponía señal de la cruz. Mateo confundido. Siempre que empezaba la clase, decía, nosotros preguntábamos, pero profesor, ¿usted no cree en Dios? Por si acaso. Él decía, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Decía. Bueno, hoy en día también los ateos, cuando hay temblor, terremotos, se arrodillan, ¿eh? Por si acaso. También por si acaso. Entonces, ese curso me gustaba porque el profesor negaba a Dios. Ajá. Y cuando mi padre estaba en el Evangelio, yo quería discutir a mi padre. Claro, Porque era un jovencito rebelde. claro. Entonces usted le argumentaba. Claro, papá, te han engañado, los gringos te han metido, te han lavado la cabeza, que todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué le decía a su Te han padre? engañado. Mi padre muy tranquilo me decía, hijo, hoy no vas a entender. ¿Tú has visto que Dios me ha cambiado? Sí, papá. Ahí ¿Tú te está. pusiste nuevas zapatillas? Sí, papá. Eso es porque Dios me ha cambiado. Claro, existe. ¿Tú ves que ahora maltrato a tu mamá? No, papá. Porque Dios me ha cambiado. Ahora niegas a Dios, pero yo voy a orar para que un día al Dios que ahora niegues, tú vas a predicar. Wow. Eso fue profético, amado Qué pastor. tremendo. Qué tremendo. Yo no entendí ese tiempo lo que me decía. Solo dije, papá, vas a orar en vano, eso no va a pasar. No te preocupes, hijo. Dios hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Dios santo, qué Fue sabiduría. tremendo, fue tremendo. A veces se encontraba orando, Ajá. orando con mi mamá en su camita, arrodillado junto a su cama. Y a veces oraba, Padre, por favor, guía a mi hijo Wow. en tus caminos. Wow. Él oró mucho. Wow. Después de eso nomás, el pequeño grupo de hermanos que existía en el pueblo habían invitado para otras iglesias también cercanas que se juntaran para un evento juvenil. Ajá. Le llamaban conferencia juvenil. Ajá. En ese tiempo era muy joven Fernando Light, hermano de Humberto Light. Claro. Era un hombre muy, muy bueno predicando a los jóvenes. Ajá. Yo asistí a ese Él evento. fue como un pastor de jóvenes, creo, Claro. al inicio, ¿no? Claro, Bueno, entonces, con él se convirtió usted. claro. Ya después allí a ver, voy a ver qué dice, ¿no? También vi así con Escéptico, burla, ¿no? escéptico. Pero el hombre habló y me parecía que me estaba hablando a mí. Como todos hemos sentido alguna vez. Bueno, y se convirtió a los 16 años. A los 16 años. Ahora, volvemos a la historia de McKerihan. No quería. El papá suyo
cristiano, muy emocionado, muy feliz de recibir al pastor McKerihan. Le preguntan allí en la sesión, ¿a quién enviamos para recoger al pastor, al misionero McKerihan y traerlo al lomo de bestia hasta el pueblo? Y su padre dijo, mi hijo lo va a hacer. Dijo, mi hijo. Sí. Ok, y usted cumplió esa misión. Claro, como yo tenía ganas de conocer, salir de casa, me ofrecí también, ¿no? Y pedí también para mí una movilidad, porque de mi pueblo hasta el último paradero de carros que llegaban de Huánuco a ese punto, Kulkish lo llaman, era más de 30 kilómetros. Wow. Caminando, pues significaba 6 a 7 horas. Wow. Sí, claro, en carro pues es un par de horas, ¿no? Pero entonces a caballo se fue. Claro. Llevando 2 caballos más para traer a... Claro, casi siempre ya tenían la idea de que tiene que ser 3 caballos. Claro. Uno para el misionero, otro para la carga del misionero y otro para el guía o el que va a recoger, pues, ¿no? Yo feliz con mi caballo, llegué a Kulkish. Habían 2, 3, no llamaban hoteles, llamaban campamentos, porque eran hoteles comunes ahí, ¿no? Claro. Porque llegaba uno, camas así. Entonces pregunté, le dije, si hay algún gringo por acá. Así. Alguien me dijo, sí, hay un gringo por allá. Me acerqué. ¿Usted es don Merle? Sí, me dijo, soy Merle. ¿Y usted quién es? Vengo de la iglesia de Chavín de Pariarca, le dije así, para llevarle a Chavín. ¡Ay, qué bueno! Me abrazó el gringo, fue como si fuera su hijo. ¡Qué bonito, qué bien! Estas son mis cosas. ¿Trajiste acémilas? Sí, le digo, aquí afuera están caballos. Muy bien, entonces. Eso pues habrá sido 5 de la mañana, ¿no? No, 5 de la tarde, perdón. Eran 3 de la tarde, más porque yo había salido como 4 de la mañana para llegar. Cargábamos todo eso, caminábamos. En el camino el misionero me habló, me animaba, me preguntaba si era creyente o no, ¿no? Claro. Yo le dije que todavía no soy, pero me gusta cantar los coros. Los corridos, las alabanzas. Ahora, me sorprende un poco. Será porque nunca lo hice, ¿no? ¿Cómo estos misioneros eran capaces de subirse a un caballo y recorrer tantos kilómetros en la intemperie, en el frío o en el calor? Bueno, entendemos por lo que hemos hablado que es el amor, la pasión, ¿no? Claro. Un compromiso, un llamado. Pero sufrían, ¿sí o no? O sea, no era cómodo para ellos, ¿no? Obviamente, porque ellos habían dejado su cultura, su comodidad, para estar en otra situación, ¿no? Así es, así es. Pero a la vez se mostraba que eran hombres valientes. Valientes, ¿no? Pues sí, hay que ser muy valientes. Con una pasión, pero a la vez una valentía que les hacía realizar ese tipo de trabajo. Porque no solamente era todos los cambios culturales, sino también era la época que se estaba viviendo, ¿no? Claro, no era fácil como en este tiempo, ¿no? Sí, pues, porque inclusive estábamos recordando que era la época de los gobiernos militares, ¿no? La época inclusive de un fuerte socialismo que se estaba implantando. Claro. Los extranjeros eran despreciados. Claro, en ese tiempo tal vez más era la persecución católica. Católica, ok. Sí, más de asuntos de revolución, persecución militar, policial era ya en el gobierno de Velasco Alvarado. Claro. ¿No? Sí. También fue una época de sufrimiento para los misioneros, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos fueron retornados a su país, porque muchos empezaron a crear una idea de que ellos eran espías de Norteamérica. Sí, pues. De la CIA decían que eran, ¿no? Claro. Sí. Claro, siempre el socialismo ha tenido como un rechazo hacia Estados Unidos, pues, claro. ¿no? Y todo lo que tiene que ver con ese país. ¿Se puede cortar un rato? Bueno, sí, pastor. Mientras usted
Podemos pasar nuevamente ese videito de la historia de la alianza. Volvámoslo a ver por un instante, por favor, porque va a ser un tiempo muy lindo el que vamos a continuar. Así que, por favor, veamos ese video, por favor. El 2 de abril del año 1897 nacía oficialmente la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Nueva York. Su fundador fue el joven pastor Alberto Benjamin Simpson, de nacionalidad canadiense, quien reunió a diversos creyentes que tuvieran la pasión de alcanzar vidas para Cristo en todas las naciones del mundo. Fue así que comenzaron a salir misioneros dispuestos a entregar sus vidas en pro de que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta el último rincón del planeta. Canadá, el Congo, India, Japón, Argentina, Ecuador, Chile, Filipinas, Vietnam, Nueva Guinea y muchos países más fueron alcanzados con la palabra de Dios. Dios puso en el corazón de la alianza el poder alcanzar a nuestro país para Cristo. Hubieron 2 intentos misioneros, uno en el año 1893 y otro en el año 1897, pero ambos fracasaron porque nuestro país era un país netamente católico romano y el Estado no brindaba ninguna facilidad para la predicación de la palabra. Sin embargo, no se dejaron vencer y fue así que en el año de 1922 un grupo de misioneros aliancistas llegaron al Perú procedentes del Brasil para plantar iglesias en la selva peruana. Entre ellos estaba el misionero Raymond Clark, quien hizo de la selva peruana su base de operaciones para la evangelización de la Amazonía. Decidió trabajar con la tribu de los Campa, convirtiéndose en 1923 el Perú en el 23 campo misionero de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Cahuapanas fue la ciudad base y desde allí Raymond Clark, Clyde Taylor y Benjamin Barton comenzaron su labor misionera. La selva era una zona difícil y el transporte era demasiado caro. Había que traer los materiales de Lima. Por ello, buscaron otra zona donde establecerse. Es así que llegan en 1926 a la ciudad de Huánuco, donde el 6 de junio se llevara a cabo el primer servicio público en medio de gran oposición. Se llevó el Evangelio a muchas ciudades del departamento de Huánuco: La Unión, Pachas, Panao, Pomacucho, entre otros, para luego comenzar a expandirse por todo el Perú con el mensaje de Jesucristo. Wow, qué historia, y pues estaba recordando algunas de las historias que usted me estaba contando, por ejemplo la de Jaime McKerihan, que cuando fue a su pueblo, en otro caballo estaba su acordeón, creo, ¿no? Y decía que toda esposa de pastor debe aprender a tocar acordeón o piano, porque en algún momento va a ser útil en la obra del Señor, ¿no? Sí. O sea que tenían la idea de servir juntos como matrimonio. Exacto. En la obra del Señor. Ajá. Y me cuenta que su esposa sabe tocar piano. Sí, cuando ya estudiamos en Instituto Teológico Alianza en Huánuco, siempre nos motivaban que debemos aprender música, ¿no? Ajá. Ya sea para dirigir un coro, un grupo, ¿no? Ajá. O pues participar en un cuarteto de voces, o pues aprender a tocar piano
o acordeón. Esos eran los instrumentos recomendados para la iglesia. La guitarra todavía no era vista como... Todavía era satánica. Amado pastor, usted se convirtió a los 16 años y a los 17 se fue al seminario. Y a los 22 años ya era un predicador itinerante. Sí, cosa de locura. Porque después de haber aceptado a Cristo muy jovencito, dije, si el Evangelio puede transformar la vida de los hombres, es decir, basado en el testimonio de mi padre, Claro. dije que vale la pena predicar. Y yo pregunté a mi padre, ¿dónde se prepara? ¿No? Aunque al principio la intención no era predicar, sino responder a los cuestionamientos que hacían los no evangélicos. Claro. Porque en ese tiempo hacían bullying a los pobres evangélicos, ¿no? Con un montón de preguntas y muchos lamentablemente no sabían cómo responder las preguntas. Entonces yo me propuse, como era jovencito, a la vez rebelde también, dije, a mí no me van a callar los católicos. Yo tengo que responder con la palabra de Dios. Tengo que ir al seminario a prepararme. Y fui al seminario recomendado por mi padre, por mi carga, y justamente allí, en ese momento, el director del seminario era el misionero Donaldo Escarro. Don Donaldo. Él me revisó los requisitos, me faltaba la edad, porque tenía que ser 18 años cumplidos. Claro. A mí me faltaba... Un año para cumplir 18. Sí, un año, casi... sería un mes. Claro. Faltaba, ¿no? Porque la clase empezaba en marzo y yo cumplí el 21 de abril mis 18 años. Oh, ok, ¿no? ok. Entonces, me aceptaron como alumno libre y obviamente me dediqué a estudiar. La biblioteca era mi lugar favorito. Quería leerme todos los libros que había, aunque sea la portada. Wow. Y porque mi intención era prepararme para discutir Claro. a los que pues trataban de callar a los evangélicos, ¿no? Yo sinceramente le agradezco a Dios haber sido testigo de hombres de Dios como usted, que desde su juventud le han servido a Dios. Y cuando digo ser testigo no es que estuve en su juventud, ¿no? Sino Claro. que escuchar su historia, poder mirarle, tocarle, saludarle y saber que usted fue uno de esos guerreros de la juventud, como muchos otros que también Claro. hicieron ese compromiso, a mí me cautiva, a mí me inspira, ¿no? También me preocupa cuando hoy en día a un joven que tiene llamado al ministerio, uno le dice, ya de una vez, déjalo todo y ven a la obra. Inclusive con muchas facilidades hoy en día, estoy orando, pastor, déjame orar. Y tienen 20, 25 años, estoy orando, pastor, 30 años, estoy orando, pastor, 40 años, estoy orando. O ya estás orando demasiado ya, porque ya es hora de actuar, ¿no? Pero qué lindo como Dios movió hombres de Dios como usted, ¿no? Y Huánuco, pues, definitivamente, donde vayamos en Huánuco hay una iglesia Alianza, es una ciudad muy evangelizada. Y eso me lleva a pensar un poco en Lima. O sea, ¿por qué la mentalidad netamente rural en los comienzos? ¿Por qué no la ciudad? Porque yo sé que en el año 30 fueron a Lima, pero para plantar una oficina, ¿no? Una oficina, no tanto una iglesia. Claro. ¿Por qué la mentalidad de ir a las provincias o a los pueblos al interior de la ciudad, cuando más bien hoy en día entendemos mejor, mucho mejor que la estrategia, Claro. más ideal es ir a las grandes ciudades? Creo que eso fue en los primeros años, cuando, por decir, los primeros 20 años, los primeros 50 años de la Alianza, ¿no? Que había ese concepto de hacer obra donde otros no han llegado. Ok.
Ok. Habían dos razones. Alberto Benjamin Simpson, como tenía pasión por misiones, él empezó a observar que otras denominaciones principales mandaban misioneros a las ciudades capitales de los países. Y estos misioneros se quedaban ahí con los ejecutivos, con las autoridades y todo, y pasaban la vida ahí. Y Benjamin Simpson consideró que eso no era práctico. Cualquier grupo puede ir a una ciudad, pero ¿quién va a esos lugares donde nadie quiere ir? Claro. Entonces, Alberto Benjamin Simpson optó esa carga de llegar donde otros nunca van a querer ir. Entonces, él consideraba que habían muchos lugares que van a quedar sin el Evangelio. Entonces, eso. Además de eso, él había sido, ¿cómo se dice?, inspirado, influenciado por grandes misioneros pioneros antiguos, como por ejemplo, aquí tengo los nombres, David Livingstone, ¿no? Claro. Hudson Taylor, Adoniram Hudson. Esos misioneros tenían justamente el criterio de ir a campos blancos. Campos blancos donde predominaba el paganismo. Claro. No tanto las ciudades. Claro. El paganismo está en la zona. Bueno, entonces, cuando A.B. Simpson había leído esto, dijo, ya, no es idea mía solamente, estos grandes pioneros también han pensado así. De esa manera ellos conciben mandar misioneros a lugares donde otros no han entrado. Que también son inhóspitos, Exacto. que son, como usted Y dice, de paso difíciles de eran llegar. exploradores. Sí, pues. Yo estaba leyendo un poquito de estos hombres, de David Livingstone, Taylor y Hudson, que justamente entraban para descubrir pueblos, qué religiones practicaban y predicarles el Evangelio, ¿no? Cualquiera va a mandar a ciudades grandes, ahí es fácil. Estadía es fácil, todo es fácil, pero hay sus lugares, ¿no? Y ahí que el concepto de la alianza de Dr. A.B. Simpson era, tenemos que entrar donde otros no entran, tenemos que ser pioneros. Y verdad, aquí en el mismo Perú, fácilmente ellos hubieran plantado iglesia en Lima, por ejemplo, ¿no? Claro. Cahuapanes, eso era la razón, porque encontraron ahí un montón de nativos sin que nadie iba a entrar. Y quién sabe si todo eso fue también un entrenamiento, ¿no? Porque ya Claro. cuando vinieron a Lima ya estaban, pero bien equipados, bien preparados, habían hecho evangelismo en lo más inhóspito, en lo más difícil, en lo más recio. Claro. Por supuesto, luego ir a la ciudad era probablemente otro tipo de sacrificio, pero puede que no necesariamente enfrentar todos los avatares que enfrentaron en las provincias. Pastor, Pero luego ya cambiaron, me parece. Entonces empezaron ya a enviar, como hemos visto en la película, a los lugares principales, incluso en Europa. Claro. Todo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay un cambio de mentalidad en la sociedad y todos migran a las grandes ciudades. Claro. Y ese movimiento de retorno también es muy interesante, porque cuando hoy se evangeliza en las ciudades, la gente vuelve a sus pueblos, pero vuelve con el Evangelio. Exacto. Entonces, el retorno es el impacto de expandir el Evangelio de Jesucristo. Aparte que en términos de preparación, la gente de la ciudad es mucho más, que diríamos, maneja mucha más habilidad para llegar. Así es. En cambio, un hermano campesino no va a poder evangelizar, digamos, a un profesional, por ejemplo, ¿no? Es difícil. Sí. En cambio, un profesional, si sabio, puede bajarse al nivel y enseñar al otro. Sí, ¿no? pues, sí. Eso es lo que se dice de Alberto Benjamin Simpson. Era tan capaz que podía predicar a los grandes intelectuales como también a los más la simples. gente. Tenía una versatilidad para
saber en qué auditorio está. Qué tremendo. Era tremendo. Qué tremendo. Pastor, para ir cerrando este tiempo que ha sido grandioso, y gracias por su tiempo, ¿hubo persecución para nuestros misioneros? Yo creo que sí. Ellos sufrieron mucha persecución. Y la persecución, como digo, fue respaldado por la misma constitución del Estado. Justo como estos días vamos a celebrar bicentenario, cuando el general don José de San Martín hizo que el Perú se convierta en una república, él esbozó la primera constitución de la república. Y dentro de los artículos, él incluyó sobre la religión, diciendo que la Iglesia Católica Romana es la religión del Estado. Cualquiera que lo atacara será castigado severamente. Y hay más leyes sobre eso, o más artículos sobre eso. Incluso decía que ninguno que no sea católica podrá ocupar cargos públicos. O sea que los evangélicos en ese tiempo eran como ciudadanos de segunda categoría. Y entonces repartir un volante era ir contra de esa ley, era atacar a la ley. Entonces, de parte del gobierno había ese decreto, Claro. y más la Iglesia Católica. Puede imaginar que la Iglesia Católica formaba parte dentro de los diputados y los senadores de ese tiempo. ¿Qué hacían ellos? Según la historia, era para defender los derechos de la Iglesia Católica Romana. Dentro del cuerpo de diputados siempre había 1 o 2 sacerdotes, igual que en lo de los senadores. Entonces, ellos manejaban, hablando por ejemplo de Ayacucho, Sí. habían más sacerdotes que los fieles, ¿no? Ustedes saben que Ayacucho tiene 32 templos católicos ahí, Wow. ¿no? Y igual, ¿no? Como Cajamarca, Arequipa, donde dominaba, ¿no? Había un montón de sacerdotes en un solo lugar, ¿no? Entonces, tanto el decreto de persecución del gobierno al que predicaba una religión diferente y la Iglesia Católica, entonces, en relación atacaban. Pues. Claro. Creo que fue Manuel Prado quien prohibió que los protestantes salgan a las calles a predicar, ¿no? No me acuerdo exactamente me imagino quiénes habrán sido presidentes en los años 1925 hasta 50, hasta Manuel 60. Prado es del 45, ¿no? Ya. Entonces decretaron atacarlo. Así ¿no? es. Entonces, la persecución estaba protegida. Si un católico que te pega a ti, el católico puede simplemente justificar, no, es que estaba hablando del Evangelio. Ya, entonces. Y los misioneros como tales les tocó también sufrir esa persecución. Por ejemplo, uno de los casos que los misioneros estaban yendo a un lugar en la sierra, a Yata, a La Unión, para celebrar una convención de hermanos de esa zona. El subprefecto de la provincia se enteró y preparó un grupo de líderes de la comunidad para emborracharse y hacer ¿cómo le llaman? Cuando se esconden para atacar. Una emboscada. Una emboscada. Ajá. Porque los misioneros venían en caballos. Wow. Ya alguien dijo, ya están cerca, van a llegar al pueblo. Ajá. Entonces el sacerdote les envió, allá, usted puede esconderse en tal lugar y salir al encuentro y mátenlo. Mátenlo. Mátenlo, ¿no? Y menos mal que también los hermanos se enteraron de eso
y buscaron ayuda ellos en ese tiempo llamaban gendarmes, a un tipo de policías. Rogaron y dijeron que por favor, hay un grupo preparado para matar a los misioneros, por favor no pueden permitir eso. Ellos fueron y lo protegieron. Wow. Igual llegaron a la convención y ahí se encerraron para hacer culto, pero desde afuera seguían insultando. Saquen esos protestantes, que los queremos matar. Saquen esos gringos que hacen acá engañando el Perú. Y así, ¿no? Bueno, nosotros sabemos también por tantas otras testimonios, historias, que nuestros misioneros, nuestros cristianos, y particularmente de la Alianza Cristiana y Misionera, pasaron por burlas, por escarnios, por amenazas de muerte. Les quemaron casas, les quemaron iglesias, los golpearon, los encarcelaron. Y yo creo que hay muchos mártires que probablemente no tenemos sus nombres de todos los que murieron, pero que hay muchos que pagaron con su vida que el Evangelio de Dios siga predicándose en el Perú. Sí. Y Dios bendiga a cada hombre de Dios, a cada mujer de Dios, misioneros, esos pioneros que empezaron este movimiento y que tuvieron que lidiar, no con el frío solamente, no con pequeños disgustos que a veces hoy nos toca vivir en esta forma tan cómoda de hacer el ministerio, sino que pagaron un precio muy alto. Que Dios bendiga nuestras vidas y seamos agradecidos por todo lo que hemos recibido como herencia de estos que pagaron el precio más alto. Y creo que Dios seguro los tiene a muchos de ellos en su presencia, honrándoles y esperando aquel día en que le van a dar esas grandes coronas y galardones por tanto esfuerzo realizado. Ahí se cumple lo que dijo el Señor, ¿no? Si una semilla cae y muere, pero va a producir más. Amén. Creo que ese es el resultado. Si ahora tenemos una alianza en pleno movimiento, en pleno crecimiento, gracias a esas vidas que muchas veces terminaron en la tumba, pero produjeron mucho más, ¿no? En las persecuciones cerraban el templo, pero más allá se abrían 2, 3 templos. Así es. Y siempre ha sido así. Sí. En la historia de la iglesia, en el mundo entero, siempre ha sido así, sí, ¿no? La sangre de los mártires fue la semilla de un pueblo que se expande, ¿no? Un pueblo cristiano. Amado pastor, le agradezco mucho por su tiempo. Realmente ha sido precioso. Nos hemos pasado algunos minutos, pero valió la pena. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para mostrarle una bolsita con algunos regalos que han sido preparados con mucho amor para usted. Y solo quiero mostrárselo porque usted se va a llevar esta bolsita. Miren, este es un cuadernito que dice Una tarde con mi pastor, que seguro usted va a poder usarlo como notitas al costado de su teléfono. También acá hay un lapicero muy bonito, especial, gracias. Una tarde con mi pastor, para que lo tenga ahí, pastor, para usted. La taza de Una tarde con mi pastor, para que tome su cafecito, pastor. Gracias. Y un detalle más de nuestros auspiciadores, un reloj, pastor. Un reloj que dice aquí, Una tarde con mi pastor también. Amén, gracias. Así que agradecemos a los colaboradores. Bueno, tengo que decir que toda esta decoración y estos detalles es un esfuerzo trabajado por el pastor William Cachique y también, por supuesto, el pastor Paul Hoyos, organizando todo juntamente con Imagen y Producción, para hacer que este programa pueda llegar a las casas de todos nuestros hermanos. Gracias. Pastor, este es un regalito que usted se va a llevar. Muy amable, mucho gracias. Amor. Un lindo recuerdo. Palabras finales suyas para la iglesia nuestra y para todos los hermanos en diferentes partes del Perú y del mundo que pueden estar viendo esta transmisión. Apreciados hermanos y pastores, para mí sí ha sido un lindo momento. El tiempo no nos ha permitido hablar la riqueza histórica que tiene nuestra denominación
en el Perú. Yo sé que no somos los únicos. Hay otros que están trabajando también igualmente para el Señor. Pero a lo que nos toca a nosotros, sigamos adelante luchando. Dios nos ha dado una linda familia aliancista con una pasión, con una visión tremenda, que tenemos que seguir usándolo hasta que venga el Señor. Si el Señor viene, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre ganando hombres y mujeres para la gloria del Señor. Hermanos, ánimo. Mi oración en este tiempo es, como dijo un profeta, aviva tu iglesia en medio de estos tiempos difíciles. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Este tiempo va a ser tremendo y los resultados vamos a admirarlo más adelante. Gracias, pastor, por la oportunidad y sigamos adelante cuidando especialmente nuestro testimonio como Alianza Cristiana y Misionera en este mundo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta alguna otra oportunidad. Amén. Aplaudimos al pastor. Dios te bendiga, pastor. Bueno, este programa es en vivo y en vivo todo puede pasar, pero estamos muy felices, muy agradecidos por todo el equipo que ha trabajado detrás de esta transmisión. Por favor, cuando termine esta transmisión, compártala con los amigos, con los hermanos, con todas las personas que esté a su alrededor, porque queremos que todos conozcan lo que ha pasado con nuestra Alianza Cristiana y Misionera desde sus inicios hasta la actualidad, porque nos vamos a ir por 12 semanas hablando en una tarde con mi pastor sobre la historia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Pastor, una vez más, muchas gracias por su tiempo y nos despedimos de la transmisión, pastor. Okay. Nos despedimos. Dios le bendiga. Pasa a vosotros.